El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide, se desarrollan diferentes partes del cuerpo. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. El periodo embrionario es la fase en la que se produce la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión. Es un proceso conocido como organogénesis. Esta fase se comprende desde la cuarta a la octava semana. El periodo fetal es cuando el embrión se ha desarrollado en un ser humano totalmente reconocible y se han formado todos los sistemas principales. Este periodo se extiende entre el comienzo de la novena semana hasta el final de la vida intrauterina. El parto es el proceso por el que la mujer expulsa el feto y la placenta al final de la gestación. Consta de 3 fases: la dilatación, expulsión y la placentaria o de alumbramiento. Fecundación humana. El óvulo y el espermatozoide se fusionan para crear un nuevo ser, único y diferente a todos los que existen. A este proceso se le denomina fecundación, la cual se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de falopio. El proceso de fecundación precisa de las siguientes fases. Penetración de la corona radial. De los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados, solamente entre 300 y 500 llegan al punto de fecundación. Con la ayuda de enzimas y la mucosa tubárica, estos provocan la dispersión de las células de la corona radial. Penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es atravesada con ayuda de enzimas llamadas espermiolicinas. La liberación de estas está asociada a una serie de cambios estructurales del espermatozoide. El conjunto de estos cambios constituyen el proceso de activación del espermatozoide. El espermatozoide, mediante los movimientos del flagelo, empuja el filamento acrosómico hasta hacer contacto con la membrana celular. Después de la penetración de uno de ellos, la permeabilidad de la membrana se modifica por un proceso llamado reacción de zona. Penetración de la membrana plasmática del ovocito. En cuanto el espermatozoide entra en contacto con la membrana del ovocito, se fusionan las dos membranas plasmáticas, entrando en el citoplasma la cabeza y pieza intermedia, quedando atrás la membrana plasmática. El espermatozoo avanza hasta quedar junto al pronúcleo femenino. El núcleo se hincha y forma el pronúcleo masculino. Antes de que tenga lugar la fusión de los dos pronúcleos, cada uno debe duplicar su DNA. Después de la síntesis de DNA, los cromosomas se colocan en el uso y los 23 paternos y 23 maternos se hienden longitudinalmente a nivel del centrómero. Las mitades resultantes se segregan al azar y se desplazan a los polos opuestos, dando a cada célula el número normal de cromosomas y de DNA. La célula se une en su zona central y el citoplasma se divide en dos partes. El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas, ya que tendrá los 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide y se denomina huevo o cigoto, que comenzará un viaje hasta implantarse en el útero. En la segmentación, el cigoto comenzará a dividirse por mitosis, formando un organismo de muchas células, primero en 2 partes, luego en 4 y finalmente en muchos blastómeros, formando así la mórula. Esto es entre el día 2 y 4 después de la iniciación de la segmentación celular. Se le denomina mórula por su parecido a una mora. Cambios externos del embrión a partir de la semana 3. Semana 3. El cigoto pasa los próximos días bajando por la trompa de falopio. Durante este tiempo, se divide para formar una bola de células llamada blastocisto.
Un blastocisto está compuesto de un grupo interno de células con una cubierta externa. El grupo externo de células se convertirá en estructuras, llamadas membranas, las cuales nutren y protegen al embrión. Semana 4. Una vez que el blastocisto llega al útero, se incrusta en la pared uterina. El blastocisto se adhiere firmemente a la pared del útero y recibe nutrición de la sangre de la madre. Semana 5. La semana 5 es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del bebé. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos del bebé empiezan a formarse. El cerebro, la médula espinal y el corazón del bebé empiezan a desarrollarse. Semana 6 y 7. Las yemas o brotes de brazos y piernas se vuelven visibles. El cerebro se transforma en 5 áreas y algunos nervios craneales son visibles. Comienza el desarrollo de las estructuras del ojo y del oído. Se forma tejido que se ha de convertir en las vértebras y algunos otros huesos. Semana 8. Los brazos y las piernas del bebé se han alargado. Las manos y los pies comienzan a formarse y lucen como pequeños remos. El cerebro continúa formándose y los pulmones empiezan a formarse. La blástula es una de las etapas del desarrollo embrionario. Se originan una serie de reordenamientos celulares. Se origina la compactación de la mórula. Los blastómeros establecen estrechas uniones celulares. Dentro de la mórula se deja una masa celular y estará aislada de la trompa uterina. La masa se denominará blastocisto, blástula o embrión. Se le llama así de la 5ª a la 6ª semana. Está formada por 200 células aproximadamente y esta está dividida en 3, que es el trofoblasto o blastodermo. Es la capa celular externa del blastocisto. Contiene las células necesarias para la futura formación de la placenta que permitirá la alimentación del feto. El embrioblasto constituye las células que forman al trofoblasto y que se encargarán de producir un líquido conocido como blastocele. El blastocele es una cavidad interna que conforma los blastocistos y se encuentra llena de líquido. En ella se hallan las células más profundas que constituirán al disco embrionario, a partir del cual irá formándose el feto. Se divide en 2 capas, el epiblasto, compuesta por células redondeadas, y el hipoblasto, conformado por células cúbicas. La gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano, mediante la cual se forma el disco germinativo triluminar, una estructura con 3 capas embrionarias que darán lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. Ocurre después de la segmentación e implantación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se ha convertido en blastocisto y ha conseguido anidar en el endometrio, dando inicio al embarazo. Ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células se diferencian en 2. Ectodermo neuronal, que es el que formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal. Ectodermo superficial formará los tejidos más superficiales como la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, el esmalte de los dientes y glándulas subcutáneas. Una parte de células formarán parte del saco amniótico, donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido amniótico. Mesodermo es la capa intermedia, pero la que se forma en último lugar, a partir de la migración de las células del epiblasto. Formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Dentro de ella podemos encontrar las siguientes estructuras. La notocorda se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola y actúa como sostén. Es fundamental para la formación del tubo neuronal a partir del ectodermo. El mesodermo paraxial
se desarrolla en el dorso del embrión a lo largo de la notocorda. El mesodermo intermedio, también denominado nefrotomo, ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital. El mesodermo lateral es la parte más externa del mesodermo y la que origina el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotilo, que revestirán las cavidades corporales. Endodermo es la capa más interna que, con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior, se divide en dos partes. La primera, el endodermo embrionario, que dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los que se encuentran la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, la vejiga urinaria, entre otros. En segundo, tenemos el endodermo extraembrionario. Es la parte que queda fuera del embrión y que forma el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas del desarrollo. Estas dos partes endodérmicas quedan comunicadas por un orificio ancho que próximamente se convertirá en el cordón umbilical.